El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la doctora Alejandra Menéndez. Ella es profesora titular de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Escondido, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es maestra y doctora en Ciencias Computacionales y licenciada en Informática. Sus principales intereses son la investigación científica, la enseñanza y divulgación del área de seguridad multimedia, de las ciencias computacionales y las matemáticas aplicadas. Ella ha publicado 13 artículos científicos en congresos y revistas internacionales. Démosle la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Voy a platicarles sobre estas 5 mujeres matemáticas. Quiero compartirles un poco de su historia, su vida, su trabajo y sus luchas. Voy a hablarles sobre Hipatia de Alejandría, Ada Lovelace, Sofía Kovalevskaya, Mary Cartwright y Julia Robinson. Acompáñenme a ver la historia de estas 5 grandes mujeres. Hipatia de Alejandría es la mujer más importante de las que les voy a platicar. No existen registros históricos que nos digan cuál fue su año de su nacimiento. Hay algunos que piensan que fue en el año 370, hay otros que piensan que fue antes de esta fecha. Ella vivió toda su vida en la ciudad de Alejandría. Es importante saber cuál es la ubicación geográfica de Alejandría, que se encuentra al norte del Cairo y muy cerca de Jerusalén. En Alejandría confluían una gran cantidad de culturas, una gran cantidad de tradiciones y una gran cantidad de religiones, por lo que durante la vida de Hipatia, ella tuvo que convivir con personas de todos estos antecedentes, con todas estas religiones. Ella fue profesora, editora e inventora en las áreas de matemáticas, astronomía, filosofía y mecánica. Fue hija de Teón de Alejandría. Teón de Alejandría fue una gran figura de la ciudad de Alejandría, puesto que fungió como el director de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría era un lugar donde se tenían almacenados una gran cantidad de libros, una gran cantidad de los saberes de la cultura y de las tradiciones que hasta ese entonces se tenían en el mundo civilizado. Entonces, de ahí la gran importancia de esta biblioteca. Después de que Teón dejó la presidencia, dejó la rectoría, podríamos decir, de la Biblioteca de Alejandría, fue Hipatia quien tomó este cargo, por lo que ella era una figura pública muy influyente, muy eminente en Alejandría. Ella fue conocida por ser una gran profesora. No solamente compartía el conocimiento con sus estudiantes, sino que además ella les fomentaba a que ellos mismos analizaran, se cuestionaran y pensaran cuáles eran estos conceptos que estaban adquiriendo. Ella fue muy carismática como profesora, a tal grado que incluso muchas personas viajaron de otras partes del mundo, viajaron de otras ciudades para poder ser sus estudiantes, para poder asistir a sus clases y a sus cátedras. Como profesora, ella impartía cátedra de filosofía. Ella compartía el pensamiento neoplatónico con sus estudiantes y no solamente lo compartía, sino que, como les comentaba anteriormente, ella invitaba a sus estudiantes a que reflexionaran y hicieran un análisis crítico de todo lo que este pensamiento neoplatónico conllevaba. Además, también hizo grandes aportaciones en el área de astronomía. Junto con su padre Teón, ellos realizaron ediciones a trabajos como el Almagesto de Ptolomeo, donde no solamente copiaban lo que ya existía en estos libros, sino que además ellos se dedicaban a revisar muy a profundidad, muy detalladamente qué era lo que se decía en estos libros y además volvían a realizar cálculos extras que necesitaban agregarse, como lo fue el caso de las tablas astronómicas. En el área de mecánica, ella hizo también algunas aportaciones. Se sabe que propuso mejoras al astrolabio, un instrumento que se utilizaba en aquella época para la ubicación de las estrellas y para la navegación. También construyó algunos instrumentos como el hidroscopio y el densímetro, los cuales se los encargó uno de sus estudiantes.
Donde tuvo sus mayores aportaciones fue en el área de las matemáticas. Ella trabajó en ediciones de aritmética, de geometría, trabajó con el libro de geometría de Euclides, dando las bases de la geometría euclidiana que conocemos hasta la actualidad. También trabajó en ediciones del libro de aritmética de Diofanto, donde también junto con su padre realizaron grandes aportaciones a este libro y dejaron anotaciones que nos dieron la base y los fundamentos de la aritmética que se sigue enseñando hasta la actualidad en las aulas. Como les había comentado, ella daba clases del pensamiento neoplatónico. Como parte de este pensamiento neoplatónico, pues ella defendía el uso de ideas propias, el defender las ideas originales. También ella fue muy firme en sus convicciones, nunca se cambió al cristianismo a pesar de las influencias y de las presiones políticas y sociales e incluso las influencias de sus estudiantes que le decían que se cambiara a la religión cristiana. Ella nunca lo quiso hacer, siempre estuvo firme y también firme a estas convicciones. Ella fue célibe hasta el día de su muerte, por lo que se dedicó de lleno a su trabajo y a su investigación. En el año 415, ella fue asesinada a manos de fanáticos religiosos y se ha utilizado este argumento para decir las diferencias y las luchas entre la ciencia y la religión. Sin embargo, había un contexto más grande y de fondo ante toda esta situación del asesinato de Hipatia, que les quiero compartir. En aquella época, en Alejandría, había dos personajes muy importantes que estaban tratando de mantener el control de la ciudad. Por un lado tenemos a Orestes, que era el prefecto romano, y por el otro lado tenemos a Cirilo, a quien recientemente lo habían nombrado como obispo de la ciudad. Estos dos estaban tratando de ver quién era el que se iba a quedar con el control de la ciudad. Hipatia entra en esta ecuación porque ella había sido profesora de Orestes y no solamente había sido su profesora, sino que llegaron a tener una amistad muy grande al punto que incluso fueron considerados como familia. Recordemos que Hipatia era una mujer muy influyente, era una persona muy importante en la comunidad y en la sociedad en aquella entonces, por lo que el respaldo que ella le daba a Orestes lo ponía en una posición por encima de Cirilo. A Cirilo no le gustó esta situación y buscó una manera de poder debilitar a Orestes. Una manera que se le ocurrió pues fue planeando un ataque, un atentado en contra de Hipatia. Y se valió del argumento de decir que ella era pagana para alebrestar a los cristianos fanáticos de aquella entonces y decir, bueno, como ella no ha querido convertirse al cristianismo y está impidiendo que Orestes tenga una buena relación con la iglesia, pues hay que quitarla porque si no, no nos va a dejar colaborar. Entonces es así como él mueve las influencias para buscar un atentado en contra de ella. Ahora les quiero platicar sobre Ada Lovelace. Ella nació en el año 1815 y falleció en el año de 1852. Ella nace en Londres y es hija del famoso poeta Lord Byron. Lord Byron era un personaje muy importante de la Inglaterra en aquella época, pero también fue un personaje que estuvo envuelto en muchos escándalos, en muchos rumores de aventuras, de amoríos. A causa de todos estos escándalos es que se separa de la madre de Ada. Es su madre quien está a cargo de su educación. Ella busca que no siga los pasos de su padre, que no se dedique a la poesía, que no se dedique a las artes y busca que estudie más bien las matemáticas y las áreas de ciencia y tecnología de su época, por lo que le pone un horario muy estricto y reglas muy estrictas de cómo va a estudiar todas estas asignaturas. Desde muy joven mostró aptitudes muy grandes, muy importantes para el área de las matemáticas, por lo que se metió de lleno a estudiarlas. Y también desde muy joven ella conoció a Mary Somerville. Mary Somerville era una matemática escocesa ya muy famosa en la época, fue tutora y además una amiga muy cercana de Ada. Fue gracias a Mary Somerville que conoce a Charles Babbage, que fue un personaje muy importante con el que ella tendría colaboración durante el resto de su vida y nos dejaría aportaciones muy importantes para la actualidad.
También gracias a Mary es que conoce a su esposo, William King, con quien posteriormente se casa. Más adelante, su esposo es nombrado conde de Lovelace, por lo que ella se convierte en condesa de Lovelace, y es así como adquiere el nombre con el que la conocemos hasta la actualidad. Ella tuvo 3 hijos y durante muchos años se dedicó exclusivamente a la crianza y al cuidado de sus hijos, además de atender su casa y atender sus responsabilidades como mujer de la aristocracia. Sin embargo, unos años después de que naciera su último hijo, ella decide regresar a sus estudios en el área de las matemáticas. Ella se contacta con De Morgan, un matemático muy importante de la época, con quien decide ir a estudiar y retomar sus estudios. Después de un tiempo de haber estado estudiando con De Morgan, viene una situación a su vida, ella cae en depresión y vuelve a alejarse de las matemáticas. Sin embargo, después otra vez recobra los ánimos, vuelve a entrar de lleno y toma el proyecto de la máquina analítica de Babbage, que sería el proyecto más importante de su vida. En este proyecto de la máquina analítica de Babbage, ella incluye sus propias notas que serían de gran utilidad para la computación y la programación moderna. Ella muere de cáncer cervicouterino a los 36 años de edad. Desde muy joven, ella se apasionó por los temas de las matemáticas y el proyecto más importante de su vida fue la realización de las notas con respecto a la máquina analítica de Babbage. En estas notas, ella originalmente pretendía solamente hacer una traducción de un texto que ya existía en italiano y lo quería pasar al inglés. Pero mientras ella estaba realizando esta traducción, se encontró con que faltaban algunas cosas, faltaban algunas descripciones más detalladas y faltaba también aclarar cómo es que iba a funcionar esta máquina analítica, por lo que ella empezó a dar los fundamentos matemáticos que se volverían la base del primer lenguaje de programación, y no solamente se quedó hasta ahí, sino que ella también diseñó lo que sería el primer algoritmo de computadora escrito para ese lenguaje que ella había propuesto. Todo este trabajo fue sumamente avanzado, pues lo realizó 100 años antes de que existiera la primera computadora. Es más, aún ni siquiera existía la electricidad cuando ella ya había concebido todos estos conceptos que serían la base de la programación y de la computación moderna. Su trabajo fue sumamente avanzado para su época. Ella dio las bases matemáticas para la definición de operaciones, para el almacenamiento de variables y para el uso de ciclos dentro de los programas de computación que se siguen utilizando en la actualidad y que son sumamente importantes para ahorrar código y para poder repetir las operaciones que van a utilizarse dentro de un algoritmo. Fue tan avanzado su trabajo que ella incluso concibió que estas máquinas automáticas se utilizarían para crear la música, para generarla, editarla y distribuirla como se hace en la actualidad. Ada y su madre siempre tuvieron que luchar con los escándalos de su padre. Durante mucho tiempo no pudieron convivir en sociedad debido a todos estos escándalos. Además, siempre tuvo complicaciones con su salud, lo cual le impidió dedicarse de lleno a su trabajo en matemáticas. Ella fue una mujer que pertenecía a la aristocracia. Esto implicaba que tenía ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades, como el cuidado de sus hijos, el cuidado de sus propiedades, de sus casas, los compromisos sociales, etc. Por lo que tampoco se pudo dedicar de lleno al trabajo que a ella más le interesaba. Por ser mujer, ella no tenía el derecho de tener acceso a una educación formal, es decir, ella no podía aspirar a asistir a una universidad, por lo que todas sus clases y toda su preparación tuvo que realizarla con profesores particulares. Ahora quiero platicarles de Sofía Kovalevskaya. Sofía fue una matemática rusa que nació en San Petersburgo. Desde su adolescencia, ella mostró grandes aptitudes para las matemáticas, tanto así que sus profesores veían que tenía capacidades extraordinarias que eran mucho más avanzadas para la edad que ella tenía. Como ella sabía que tenía un gran gusto, una gran pasión por esta área, sabía que quería continuar sus estudios universitarios.
Lamentablemente en Rusia, por el hecho de ser mujer, ella no podía aspirar a tener una educación en una universidad, por lo que buscó a Vladimir Kovalevsky para casarse en un matrimonio por conveniencia, en el que ella pues iba a buscar salir de Rusia para poder asistir a la universidad en otro lugar. En aquella época, en Rusia, se acostumbraba que se hiciera eso. Las mujeres buscaban algún joven que también tuviera las aspiraciones de estudiar en una universidad para que juntos, ya como matrimonio, pudieran salir de Rusia y hacer esto. Una vez casados, se mudan a Heidelberg, en Alemania, donde ella pretende iniciar sus estudios universitarios. Sin embargo, en Alemania se da cuenta que tampoco puede asistir a la universidad por el hecho de ser mujer. Ella contacta a los profesores y les pide la oportunidad de que le den clases particulares después de su horario en la universidad. En un principio ellos no quieren, pero ella les demuestra, resolviendo problemas muy complejos para su grado, que ella tiene la capacidad y tiene las habilidades suficientes que le ameriten que ellos le dediquen el tiempo y le den estas clases particulares. Es durante este tiempo que ella toma clases particulares que conoce al doctor Weierstrass. El doctor Weierstrass se convertiría en su director de tesis doctoral, además de un gran amigo durante los años subsecuentes. Es con el doctor Weierstrass que empieza a trabajar y posteriormente se muda a Berlín, donde continúa sus investigaciones y donde empieza a hacer los trabajos que le valdrían para su grado de doctora. Estando en Berlín y realizando su investigación, el doctor Weierstrass hizo el intento de que ella pudiera graduarse como doctora en la Universidad de Berlín. Sin embargo, no se lo permitieron por el hecho de que ella era mujer, por lo que buscó con otro colaborador que trabajaba en la Universidad de Gotinga ver si existía la posibilidad que ahí se graduara. Le dieron la oportunidad de hacerlo, sin embargo, no le dieron la oportunidad de ir a defender oralmente su trabajo. Le pidieron que entregara un documento escrito y ese documento escrito era lo que le iban a evaluar para ver si ella tenía los méritos para recibirse como doctora. Cabe mencionar que en este trabajo que ella entregó la investigación que equivaldría a 3 tesis doctorales. Una vez que ella se gradúa, también lo hace su esposo y regresan a San Petersburgo buscando tener un trabajo como profesores de universidad. No lo consiguen, ella no puede aspirar a ser profesora universitaria por el hecho de ser mujer. Como no pudo dar clases en la universidad, durante algún tiempo se apartó de las matemáticas. Ella estuvo trabajando en otras cosas, como colaborando con una revista, y pues hasta cierto punto se deprimió, se quiso apartar por completo de la investigación que había hecho. Es durante esta época que nace su hija Sofía, a quien cariñosamente le llamaban Fufa. Es con el nacimiento de Fufa que Sofía vuelve a hacer un análisis de cuáles son sus prioridades en la vida y se da cuenta que las matemáticas son una parte muy fundamental de ella. Ella asiste a un congreso y es ahí donde conoce al investigador Mittag Leffler, que sería un gran colega con el que trabajaría en años por venir. Él le ofrece un trabajo temporal de investigación en París, por lo que ella acepta y se muda a París a trabajar durante algún tiempo. En 1883, mientras ella estaba en París, su esposo se quita la vida. Lamentablemente, mientras ellos habían estado en San Petersburgo, tuvieron problemas económicos muy graves, tenían deudas muy importantes, además de algunos problemas familiares y algunos problemas de pareja, por lo que su esposo decidió pues quitarse la vida. Después de que ella quedara viuda, es nuevamente su colega Mittag Leffler quien le consigue una posición como investigadora y como profesora de cátedra en la Universidad de Estocolmo, por lo que se muda a vivir ahí y a integrarse a la universidad. En la Universidad de Estocolmo es donde ella trabajaría durante el resto de su vida. Sin embargo, ella mantuvo una colaboración y continuaba viajando a París constantemente. En uno de estos viajes a París es cuando ella tuvo un incidente. En su viaje de regreso hacia Estocolmo, ella se quedó sin cambio
Entonces no tuvo el dinero para pagarle a un chico que le ayudara a mover sus maletas en un transborde que estaba haciendo, por lo que ella misma tuvo que acarrear sus maletas. En ese transcurso cayó una tormenta muy fuerte y ella quedó empapada, por lo que continuó el resto de su viaje de esta manera. Esto le causó una gripa que posteriormente se complicó y lamentablemente ella falleció a los 41 años de edad a causa de estas complicaciones. Desde muy joven, desde su adolescencia, ella mostró su interés y sus grandes aptitudes por las matemáticas. Durante su doctorado realizó estas 3 investigaciones para poder obtener su título. Además de todo esto, existe un teorema, el de Cauchy-Kovalevskaya, que tiene ese nombre en su honor. Este teorema de Cauchy-Kovalevskaya es fundamental en el área de las ecuaciones en derivadas parciales. También recibió algunos reconocimientos por parte de la Academia de Ciencias de París y de la Academia de Ciencias de Suecia. Para poder estudiar en la universidad, ella tuvo que casarse y de esta manera salir de Rusia e ir a otro país. También, estando en Alemania, ella se dio cuenta que no podía asistir a la universidad. Cuando ella quiso graduarse como doctora, no le fue permitido en varias universidades hasta que finalmente lo consiguió en la Universidad de Gotinga, pero tampoco tuvo el derecho de defender de manera oral su tesis. Tuvo que presentar un escrito con lo que sería el equivalente a 3 investigaciones doctorales. Además de esto, cuando ella regresó a Rusia y quiso trabajar como profesora en una universidad, no le fue permitido por el hecho de ser mujer. Todas estas dificultades las sufrió por el único hecho de haber sido mujer. Nunca se evaluó si ella tenía las habilidades o los conocimientos suficientes para desempeñarse en lo que ella pretendía, solamente se le negó la oportunidad por el sexo que ella tenía. Asimismo, tuvo que sobresalir mucho más que sus contrapartes hombres, porque ella tenía que esforzarse mucho más. Como ya he hecho mucho hincapié, ella tuvo que entregar el equivalente a 3 tesis doctorales. Ahora les quiero platicar sobre Mary Cartwright. Ella fue una matemática inglesa, nació en el año 1900 y falleció en el año 1998. Nace en Northamptonshire, en Inglaterra. En el año de 1919 se muda a Oxford para poder estudiar en la Universidad de Oxford. Originalmente había planeado estudiar historia, sin embargo, después decidió mejor estudiar matemáticas porque le pareció que era un área más sencilla que la historia. Durante su tiempo en la universidad, ella conoció al profesor Hardy, un profesor de geometría, quien sería un tutor y posteriormente se convertiría en su director de tesis doctoral. Asimismo, con el profesor Hardy, ella realizaría grandes colaboraciones ya como doctora y ya como investigadora reconocida. Después de graduarse de la universidad, se dedica algún tiempo a dar clases en algunas otras instituciones, pero luego vuelve a entrar en la universidad trabajando con el profesor Hardy, con quien termina sus estudios de doctorado en el año 1930. En ese mismo año, ella se muda a Cambridge para trabajar en la Universidad de Cambridge, donde ella estaría desempeñándose durante el resto de su vida. Ya en la Universidad de Cambridge, ella comenzó como una profesora de cátedra en matemáticas. Posteriormente avanzó a ser una investigadora en el área de teoría de funciones. Ella fungió como directora del Centro de Estudios en Matemáticas y también fue rectora del Girton College. El Girton College, digamos que es un departamento que forma parte de la Universidad de Cambridge. También dentro de Cambridge, ella fue presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias y se retira a los 67 años de edad. Mary estuvo como investigadora invitada en varias universidades de Estados Unidos, las más prestigiosas. Compartió algunas charlas, algunas conferencias sobre sus investigaciones y sobre su trabajo más importante que realizó durante toda su carrera. Ella regresó a Cambridge y falleció a los 97 años de edad.
El teorema de Cartwright lleva su nombre en honor a Mary y está basado en el área de teoría de funciones, que fue donde ella se desempeñó durante gran parte de su carrera. Además, ella también realizó investigaciones en muchas otras áreas de las matemáticas. Es sumamente importante y es de gran reconocimiento que ella no solamente se especializó en una sola área en particular, como es lo más común, sino que ella abarcó también muchas otras áreas de las matemáticas e hizo muchas aportaciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico se encontró con que tenía problemas con algunos instrumentos que se estaban utilizando en el campo de batalla. Eran unos radios que estaban presentando un comportamiento poco común. Los técnicos tenían dos teorías. Una era que los aparatos se encontraban defectuosos y la otra era que los fabricantes se habían equivocado en el momento de la manufactura. Cuando Mary entra a este proyecto junto con otros investigadores, descubren que el verdadero problema radicaba en las funciones matemáticas que estaban utilizando para definir el comportamiento de estos aparatos. Utilizaron ecuaciones diferenciales no lineales para modelar el comportamiento de estos aparatos y de esos resultados extraños que estaban obteniendo. Durante muchos años, esta investigación que ellos realizaron no fue tomada en cuenta. Pensaron que era una investigación que se había quedado obsoleta y que no había tenido mayores aportaciones. Esos resultados mostraron ser las bases para lo que actualmente conocemos como la teoría del caos, un área de las matemáticas que ha tenido mucho auge y mucha importancia en la actualidad. Mary recibió muchos reconocimientos, entre ellos es que fue la primera mujer en pertenecer a la Royal Society, también fue la primera mujer en pertenecer a la Sociedad Matemática de Londres, también fue la primera mujer en recibir la medalla Sylvester al mérito matemático y también fue la primera mujer en recibir la medalla de Morgan a la aportación en matemáticas. Además de todo lo anterior, ella recibió de manos de la misma reina Isabel un reconocimiento como comandante del Imperio Británico, el máximo reconocimiento que puede tener un ciudadano británico. Durante su adolescencia, a Mary le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Como muchos sabemos, la Primera Guerra Mundial dejó una gran devastación y una gran desolación en toda Europa, pero de manera particular en Londres y sus alrededores. Durante la Primera Guerra Mundial, perdió a 2 de sus hermanos que fallecieron en batalla. Cuando ella asistió a la universidad, coincidió también con el surgimiento de la pandemia de la influenza española. Como lo sabemos en la actualidad, una pandemia a nivel global es algo que tiene un impacto muy grave en una sociedad y que también puede dejar una gran cantidad de devastaciones. Siendo ya investigadora, ocurrió la Segunda Guerra Mundial, que como sabemos dejó devastación en toda Europa y de manera particular en Londres. Otro punto que pareciera menos importante en comparación con los puntos anteriores es este del que les quiero platicar, y es que cuando ella estaba iniciando sus estudios en la universidad, regresaban los jóvenes de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, por lo que se les daba la preferencia a ellos para entrar en las aulas, por lo que tuvo grandes dificultades, no podía entrar a los salones y tenía que tomar sus clases en los pasillos, tomando las notas sobre sus piernas, sin poder escuchar bien las clases. Sin embargo, ella afrontó todos estos retos y eso le ayudó para continuar en su carrera en años posteriores. Finalmente, les quiero platicar sobre Julia Robinson. Ella es una matemática estadounidense que nació en 1919 y falleció en 1985. Nació en San Luis, Missouri, y bueno, cuando ella era niña, desde muy pequeña, sufrió muchos problemas de salud. Lamentablemente también cuando ella era muy joven, su madre falleció. Su padre se volvió a casar y después de este nuevo matrimonio, toda la familia se mudó a San Diego, California. Durante sus años en San Diego, ella sufrió graves problemas de salud, de hecho estuvo aislada y en cuarentena durante mucho tiempo, sufrió fiebres reumáticas
y otras enfermedades que le agravaron su salud, y esto le trajo consecuencias a lo largo de toda su vida. Después que se recuperara de sus problemas de salud, Julia entró a la Universidad Estatal de San Diego. Aquí en la universidad ella empezó a tomar clases de matemáticas y física y era la única mujer que tomaba estas asignaturas. Se encontraba siempre rodeada de varones. Sus profesores se dieron cuenta que ella tenía grandes aptitudes para matemáticas y físicas, por lo que la alentaron a que continuara sus estudios en la Universidad de California en Berkeley. Ya en la Universidad de Berkeley, Julia conoce a Rafael Robinson, quien se convertiría en su esposo. Una vez que se casan, ella tiene que renunciar a su posición en el departamento de matemáticas, ya que la universidad tenía una norma muy estricta de que dos esposos no podían estar trabajando en el mismo departamento. Durante esta época intentaron tener un hijo. Lamentablemente, por los problemas de salud de Julia, se le complicó y no pudieron lograrlo. Después de esto, ella sufrió una recaída, se apartó un tiempo de las matemáticas. Sin embargo, otra vez regresó a sus estudios de matemáticas y recibió su grado de doctora. Su trabajo posterior consistiría en tratar de resolver el 10º problema de Hilbert. Lamentablemente, ella falleció en el año de 1985 a causa de leucemia. El resto de su vida se dedicaría a buscar la respuesta al 10º problema de Hilbert hasta su muerte el 30 de julio de 1985. Trabajó en varias áreas de las matemáticas, entre ellos algunos problemas de aritmética. También realizó investigaciones en teoría de juegos y el equilibrio de Nash. Desde su trabajo doctoral comenzó a dar unos teoremas que sirvieron como base para dar la respuesta a ese 10º problema de Hilbert en el que tanto se enfocó. Debido a los problemas de salud de Julia, los médicos no le daban muchas esperanzas de vida, por lo que su deseo fue que antes de partir ella pudiera ver la respuesta a este 10º problema de Hilbert, lo cual se le concedió porque en el año de 1970 un investigador ruso tomó los teoremas que había propuesto ella y los utilizó para formular una función que daba la respuesta al 10º problema de Hilbert. Julia y este joven investigador ruso, Matyashevich, trabajaron juntos para pulir su respuesta al 10º problema de Hilbert hasta los últimos días de vida de Julia. Fue la primera mujer en ser miembro de la División de Matemáticas de la National Academy of Sciences. La Association for Women in Mathematics le dedicó su Leather Lecture, que es una conferencia magistral en honor a las mujeres matemáticas de gran prestigio y con un gran reconocimiento en sus carreras. Y además fue la primera presidenta en la American Mathematical Society. Desde muy joven, sus problemas de salud le impidieron dedicarse de lleno a su investigación y a sus estudios en matemáticas, además de otras áreas personales. Asimismo, durante los años 40, que fue cuando estudió la universidad, las mujeres no eran muy bien recibidas. Si bien es cierto que sí se les permitía estudiar en las universidades, no eran del todo aceptadas entre los círculos que formaban los varones. Había áreas como por ejemplo cafeterías y salas de descanso donde a ellas no se les permitía ingresar. Y era precisamente en estos lugares donde los colegas tenían pláticas sobre las investigaciones más recientes, sobre los trabajos más novedosos, y ellas se quedaban rezagadas al no poder participar y al no ser incluidas en estas conversaciones. Estas 5 mujeres son algunas de las matemáticas más importantes, sin embargo, no son las únicas. Aquí presento algunas otras mujeres matemáticas que han tenido una gran importancia en la historia y que también se han desempeñado en esta área en la actualidad. Quiero finalizar esta charla dando una reflexión de por qué se piensa que muchas mujeres no les interesa estudiar las áreas de matemáticas e ingenierías. Algunos de estos prejuicios son considerar que existen algunas áreas que son más aptas para las mujeres y se considera que aquellas que estudian matemáticas e ingenierías son más masculinas.
Otro de los prejuicios es considerar que las mujeres en general no tenemos las suficientes capacidades y aptitudes para desarrollarnos en las áreas de las matemáticas. Por ejemplo, este chiste. Si hay un hombre que está desarrollando algún ejemplo matemático y tiene un error, le dicen, oh vaya, tú eres muy malo en matemáticas. Pero si el mismo error lo comete una mujer, se suele decir, oh vaya, las mujeres son sumamente malas en matemáticas, generalizando la idea que las mujeres como un conjunto son las que no tenemos las capacidades y las habilidades. Además, las mujeres tenemos que esforzarnos mucho más que los varones para sobresalir en estas disciplinas. Otra de las consecuencias es que las mujeres no nos podemos ver interrumpidas, entre comillas, por otros roles sociales, familiares y de maternidad, porque se concibe que si ya nos dieron la oportunidad de estudiar en una universidad, si ya se nos dio la oportunidad de desempeñarnos en estas disciplinas, pues tenemos que cumplir nuestros roles como investigadoras, como profesoras, como científicas, y no podemos darnos el lujo de estar perdiendo el tiempo en otras actividades. Entre las posibles soluciones a esta problemática están el concientizar que los prejuicios de los que le acabo de platicar son precisamente eso, solamente prejuicios, falacias que no tienen ningún fundamento. Como evidencia tenemos el trabajo de todas estas mujeres matemáticas de quienes ya les platiqué. Ellas demostraron que tenían toda la capacidad y todas las habilidades para hacer grandes aportaciones en las áreas de matemáticas y existen otros ejemplos para las áreas de ingenierías y ciencias. Otra de las posibles soluciones es precisamente visibilizar a todas las grandes mujeres que han hecho grandes esfuerzos, que han tenido muchas y grandes aportaciones en sus diferentes áreas del conocimiento. Y finalmente quiero terminar con la importancia de este punto, que es el tener más mujeres en las áreas de ciencias y más mujeres en altos mandos para que funjan como modelos a seguir para las niñas y jóvenes de nuestro país.